La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una plataforma de comunicación conjunta que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Para hablar de esto nos hemos venido hasta el Hotel Inside by Meliá de Zaragoza y hemos llamado a un gran amigo que seguro nos va a dar alguna pista, alguna indicación de si realmente lo estamos haciendo bien. Hoy tenemos el placer de estar con Antón Castro, este gallego afincado en Zaragoza desde hace muchísimos años y que actualmente es el responsable del suplemento, el director del suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón y que fue en el 2013 galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Ha vivido en muchos pueblos, por eso él seguro que tiene una idea clara de cómo están las cosas. Antón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antón, conoces muy bien los entornos rurales, has convivido con ellos y ahora desde tu nuevo programa, Sin Cobertura, mucho más. Por cierto, felicidades por ese programa que nos gusta mucho. Gracias. ¿Consideras que la sociedad en general tiene una idea real de lo que ocurre en el ámbito rural, Antón? Bueno, no estoy seguro si tiene o no lo que ocurre. Hombre, vamos a ver, por una parte sí, Juan, porque todos tenemos un ADN rural. Si no hemos nacido nosotros en el pueblo, han nacido nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, quiere decir que de alguna manera lo conocemos, ¿no? Y el mundo rural significa también, digamos, una relación muy especial con la naturaleza, con el tiempo, con la lentitud y con un montón de tradiciones que llevas en la sangre y que forman un poco tu escuela de vida. Lo que sí, claro, a veces vivimos en la ciudad tan deprisa, con tanto estrés, que no nos da tiempo a mirar cómo se vive en el campo. Pero, hombre, yo creo que de alguna manera el campo lo respetamos, sabemos que es como un bosque de oxígeno, un bosque de esperanza permanente, y lo que tenemos que hacer es, como yo creo que estar como más pendiente y saber que le debemos muchísimo y que no podríamos estar aquí si no hubiera un mundo rural. ¿Qué se puede hacer, Antón? ¿Cómo se puede transmitir una idea más clara sobre la actual situación en el campo? En el campo la tecnología, la tecnificación es una realidad y a veces tenemos una idea un tanto desdibujada de lo que ocurre en el campo. Pensamos todavía que están con la fava, ¿verdad? y la boina, cuando en realidad no es así. ¿Qué podemos hacer, Antón? Bueno, hombre, todavía en algunos están así porque existe todavía el agricultor muy artesano que cuida sus pequeños fragmentos de tierra y trabaja así. Pero yo, por ejemplo, que trabajé, como sabes, Juan, en la vendimia en el año 78, he vuelto ahora, recientemente, pues hace el año pasado concretamente, o otros años, y entonces me he dado cuenta de que, claro, esa manera que yo tenía de trabajar entonces con mi farcino, con, bueno, pues con aquellos recipientes, todo aquello, claro, ya no es así. O sea, es decir, ahora ya hay una manera, se vendimia de noche, se trabaja de una manera mucho más orgánica. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta que al campo ha llegado la modernidad, el campo necesita el internet para vivir, el campo necesita tenerlo todo, porque es fundamental. Y además una de las cosas buenas que ha pasado es que de alguna manera también se ha democratizado la vida, ¿no? Lo que no podemos hacer del campo es que sea solamente una fuente de recursos para el mundo rural, para los grandes empresarios, y que eso, todo lo que sacamos del campo, no revierta precisamente en que la gente fije, si quiere, su forma de vida en el campo. Pero está claro que el campo se ha tecnificado, que el campo se ha revolucionado, que el campo pues va acorde con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. O sea, yo eso lo veo constantemente, y la vendimia, por ponerte un ejemplo, es clarísima. Clarísima. ¿No? Hablamos con Antón Castro con estas reflexiones tan interesantes y que él conoce muy bien desde aquella vendimia hace tantos años y que le ha dado también muchas pistas para algunos de sus libros. ¿No los conocen? Me extrañaría. Cómprenlos. ¿Qué opinión te merece la despoblación, Antón? ¿Eres optimista? ¿Estamos abocados a ella? ¿Estamos en el centro de la tormenta todavía? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, como decía, creo que era Julio Llamazares, la despoblación es un asunto de Estado. Es decir, o sea, tenía que haber sido parte de, digamos, de cuando empieza a surgir la despoblación en los años 50-60, el Estado tenía que haber pensado quizá más eso, ¿no? Ahora ya es muy difícil, digamos, darle la vuelta, ¿no? Lo bueno, lo positivo para mí es la cantidad de gente que de repente, frente al estrés, la vida rápida, las nuevas tecnologías de la ciudad, de repente dice, bueno,
solo tengo esta vida, ya he vivido 20, 30 años, 40 años aquí, voy a buscar otro ritmo, voy a buscar otras sensaciones, voy a reencontrarme pues, con el placer de pasear, con el placer de trabajar, con el teletrabajo que se hace, o también con formas artesanales de invención. Piensa la cantidad de gente que está haciendo mermeladas, que está haciendo productos de la trufa, que está haciendo, bueno, tantísimas cosas que yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y yo creo que teníamos que un poco ir por ahí, ¿no? ¿Sabes? Pues qué pena que tengamos que cortar porque estaríamos hablando con Antón durante mucho tiempo. Me gustaría decir una cosa, Juan. Diga usted lo que quiera, que está usted en su casa. Sí, es que al final en la pregunta tuve un lapsus, pero fíjate, yo he vivido, hablando del mundo rural, he conocido muy bien Ejulbe en Teruel, Camarena de la Sierra, la Iglesola del Cid, Urrea de Gaén, Cantavieja, el Maestrazgo, es decir, entonces siempre ahí he visto una cosa que me ha impresionado mucho del mundo rural. El mundo rural no está varado, el mundo rural no es exactamente nostálgico. La gente joven, la gente de 40, 50, 60 años siempre ha intentado crear, digamos, atractivos, moverse a través del turismo rural, a través digamos, del patrimonio, a través de la cocina, que es fundamental, a través de propuestas, digamos, agrícolas, o creando espacios maravillosos incluso para ver las estrellas, como pasa en algunos lugares, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que ver el mundo rural solamente como si fuera algo del pasado. El mundo rural tiene futuro y eso es lo más bonito, es decir, pensar que el mundo rural, no vayamos a pensar que es una vida que ya no existe, no, a todo lo contrario, es una vida que está ahí y es una vida que nos da muchas posibilidades y sobre todo que nos vincula con lo que somos, agricultores, panaderos, artesanos, y eso a mí me fascina. Pues muchas gracias, Antón. Desde este momento te nombramos embajador de la Alianza Agroalimentaria, de los productos agroalimentarios. Antón Castro, Premio Nacional de Periodismo Cultural, director del suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón. No dejen de ver estos vídeos y de seguirnos en la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Muchas gracias.